Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y nos vamos a conectar con Brasil, con Carol Proner, con quien conversábamos hace un momento, pero también queríamos plantear lo ocurrido en Brasil. Es evidentemente todavía da hasta esperar una resolución con respecto al juez Moro, pero ha ocurrido esta semana otro hecho relevante para entender la lógica de la justicia, y es que está detenida y está procesada, además de la dictadora Yanine Áñez, algunos de sus ministros. ¿Hasta dónde esto se puede considerar, como ha dicho, por ejemplo, el señor Luis Almagro de la OEA, que se trata de venganza y no de justicia? ¿Cómo podemos explicar esta situación? Bueno, vamos a ver. Son bastante comprometedoras y preocupantes las declaraciones del secretario general de la OEA sobre un supuesto abuso de los mecanismos judiciales en Bolivia, que desconocen de manera flagrante la independencia de los poderes de ese país. Es lo que dice el comunicado, ¿no? La OEA presume sin ningún fundamento que se trata de una campaña de persecución dirigida desde el gobierno, a quien acusa de apelar a instrumentos represivos. Sabemos que no es la primera vez que aparece una declaración que se intromete en cuestiones estrictamente internas de Bolivia. Tras la profunda crisis vivida en Bolivia por este golpe vivido, tiene el derecho el país, ¿no? Prácticamente es un deber frente a los ciudadanos e instituciones de revisar todo lo que ha ocurrido, un asalto al poder de personas sin ninguna legitimidad que pasó en Bolivia desde el 2019, un año en que, ¿no?, personas han creído que tenían el poder para ejercer y tomar el poder. Y es un claro mensaje que Bolivia pasa a otros países y a toda la región, ¿no? Para dejar claro, incluso para otros intentos de autoproclamación de poderes. Personas que, incluso aliadas a intereses por veces internacionales, crean una especie de ficción que puede generar en ellos mismos la sensación de que efectivamente son autoridades, ¿no? Además, ya es tiempo que la propia OEA revise su autoridad, en especial Luis Almagro, que ha tenido un comportamiento inadecuado para una institución que pretende ser la representante de los Estados americanos, ¿no? Entonces, no sé, muchos países no reconocen autoridad moral en Luis Almagro, después de lo que él mismo cumplió, y él, la OEA, en el comando de la OEA, cumplió en la misión de observación en su cargo en las elecciones de Bolivia de 2019, ¿no? Tras lo cual se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales y cuyas responsabilidades ahora se están juzgando en el momento que vive Bolivia, ¿no? Recordemos que la misión de la OEA publicó un informe sin ningún soporte para justificar estadístico ni nada para justificar una segunda vuelta de electoral a partir de un fraude no demostrado, y meses después pidieron, ¿no?, pudieron constatar centros de investigación, incluso en Estados Unidos, que era un fraude, ¿no? Entonces, lo que veo en la declaración de la OEA es que viola muchos principios estructurantes del derecho internacional, entre los cuales el principal de no intervención. La forma como administra la justicia es esencialmente un tema interno, y ese comportamiento de la OEA, ¿no?, adensa la sensación de falta de legitimidad de la propia OEA bajo administración de intereses sospechosos que generan conflictos de integración regional y que hoy es necesario revisar. Claro, pero incluso además, Carol, el pronunciamiento, a la declaración de Luis Almagro, hubo un pronunciamiento de una alta funcionaria de los Estados Unidos, y uno se pone a pensar qué pasó en Estados Unidos en el proceso electoral. Cuando se tomaron el Capitolio ciertas personas, se instauró un juicio incluso político contra el señor Donald Trump, y ahora ellos nos quieren decir que en Bolivia no se haga lo que ellos sí hicieron en Estados Unidos. Pero de todas maneras, frente a eso te preguntaría, ¿se justifica, tiene alcance, hondura legal incluso el señalamiento de sedición y terrorismo para la acusación contra Yanine Áñez? Yo no voy a opinar sobre la forma como se están haciendo los juicios internos. Yo sé que ella y dos ministros de Estado han sido acusados de sedición y terrorismo y además conspiración. Y saben que para estos crímenes hay un grado de pena bastante alto, me parece que son 30 años, pero eso es el inicio de un proceso que debe ser, y eso es importantísimo que Bolivia
que el gobierno, que el sistema jurídico de Bolivia preste bastante atención para, al contrario de lo que pasó en su momento contra los líderes del MAS, y todavía algunos están detenidos hasta hoy, sin respeto a sus garantías, que Bolivia ofrece el ejemplo de que sí se puede hacer juicio y justicia respetando todas las garantías. Entonces es importante que respete las garantías, pero, y eso es algo que una persona que defiende la democracia no puede dejar de defender nunca. Lo que pasa es que en el comunicado de la Secretaría de la OEA, lo que ellos dicen expresamente es que, mira, estoy leyendo una parte del comunicado, dice que nuevamente se han transformado, ¿no? Que los mecanismos judiciales de Bolivia se han transformado en un instrumento represivo del partido del gobierno, ¿no? Del partido de gobierno. Quiere decir, están afirmando ya en el primer párrafo que los mecanismos judiciales es una especie de juzgado de una calidad interna de un país. Eso es un verdadero absurdo, ¿no? Y después utilizan la Carta Democrática Interamericana en el artículo 3º, ¿no? Como elemento esencial de la democracia representativa, la separación e independencia de los poderes, cuando ellos mismos no han respetado en su momento. Tenemos una centena de personas o más detenidas durante más de un año sin ninguna garantía respetada y con el apoyo internacional también de Estados Unidos y también algunas veces de países europeos, ¿no? De todo aquello que pasaba. El reconocimiento de líderes autoproclamados muchas veces cuenta con el respaldo de gobiernos extranjeros y mismo de la Unión Europea. Eso es bastante comprometedor de todo el sistema de garantías internacionales, ¿no? Y recuerden, y miren también que para la OEA es necesario, segundo ellos, ¿no? Conformar el sistema con lo que pasó con el sistema ONU, OEA, y que también hay que remitir los casos a la Corte Penal Internacional. O sea, quieren inmiscuirse en temas internos y pasar a los sistemas internacionales, donde claramente cada vez más se queda bastante evidente que los estados más poderosos tienen injerencia. Eso compromete la propia legitimidad de los sistemas internacionales como la OEA y la misma ONU, ¿no? Entonces piden reforma del sistema judicial y piden la liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, cuando a un año pedíamos los organismos de defensa de garantías penales internacionales, pedíamos que los detenidos políticos de Bolivia por el golpe contra MAS y contra el gobierno fueran liberados y no había la misma movilización, digamos. Claro. Es grave porque demuestra este comprometimiento parcial de la OEA con digamos, con proyecto político latinoamericano. Claro, claro, porque incluso ese comunicado que tú mencionas y otros que ha hecho público el señor Luis Almagro, en ningún momento reconocen o declaran que hubo un fraude en Bolivia, es decir, jamás la OEA ha planteado públicamente o enfáticamente la existencia de un fraude que justificara la asunción al poder ilegalmente de parte de la señora Yanine Áñez. En ese sentido también te preguntaría hasta dónde, por ejemplo, estos elementos dan cuenta de que efectivamente hay toda una confabulación institucional, mediática, para empezar ya contra el gobierno de Luis Arce, contra el gobierno del movimiento al socialismo, digamos, un cierto grado de conspiración o, digámoslo en términos un poquito más suaves, de desestabilización desde el campo jurídico. Es lo que parece, porque es curioso que solo estos gobiernos, además de Bolivia también Venezuela, Cuba, son siempre los países, ahora también Argentina aparece más en la prensa, digamos, hegemónica, corporativa latinoamericana, como siempre por sus aspectos digamos, de alguna crítica a la justicia o a su forma de gobierno, ¿no? Es algo que está pasando, hay que mirar con bastante atención el rol que está cumpliendo la OEA en esos momentos. Recordemos que la OEA también no ha pronunciado nada respecto al golpe que ha vivido Brasil, Dilma Rousseff. La OEA no ha pronunciado nada a respecto de todo lo que está pasando internamente en Brasil, el caso de absurdo de nuestro presidente que ya pasa a ser formalmente denunciado en organismos internacionales por su comportamiento frente a la COVID.
Entonces, y también hay relaciones del gobierno de Jair Bolsonaro, o sea, de sectores de la extrema derecha brasileña con Janine Áñez en Bolivia. Hay una movimentación que ocurre bajo criterios más bien secretos o más bien no visibles que funcionan entre países y que no está claro. Son conspiraciones, quizás, no teorías de conspiración, conspiraciones que muy bien no están bien claras, sobre todo para los sectores populares, sectores de la población más amplios, ¿no? Pero seguramente lo que pasó en Bolivia es un ejemplo extraordinario porque un año después el pueblo ha votado masivamente en el gobierno de Luis Arce. El respaldo de legitimidad que tiene el gobierno de Luis Arce y por tanto del gobierno del MAS y también de Evo y también de Álvaro, que eran los representantes a su momento, es lo que garantiza todo el derecho del Estado de, digamos, ejecutar la administración de la justicia. Lo que sí se espera es que se haga con toda la transparencia y respetando las garantías para que el mundo pueda saber que es posible sí responsabilizar duramente los que han intentado un golpe, los que han llevado un golpe adelante, pero sin desrespetar sus garantías y derechos. Eso me parece que hasta el momento se está respetando perfectamente. El hecho de que Janine Áñez haya sido detenida no significa la violación de sus derechos y garantías. Ella puede ser detenida respetando sus garantías y pasando a recibir, ¿no?, un tratamiento justo, pero bastante riguroso de la justicia, porque lo que pasó en Bolivia es absolutamente grave. Ha sido un golpe de Estado con todas las consecuencias, incluso ha ocurrido muerte de personas, ¿no?, que protestaban contra lo que había pasado, lo que estaba pasando en su momento. Más de 30 personas han perdido la vida en estos conflictos. O sea, no es algo menos grave, es algo bastante grave y tiene que ser rigurosamente responsabilizado, pero en las claves de las garantías penales y del justo proceso. Claro que sí, muchísimas gracias por esa información y además esta reflexión que en estos momentos cabe frente a lo que ocurre en Brasil y en Bolivia, Carol. Te mando un abrazo, cuídate mucho, que estés bien. Un abrazo. Muchísimas gracias a Carol Proner a propósito de lo ocurrido en Brasil, que todavía tiene un largo trecho por andar para saber hasta dónde el juez Moro efectivamente tendrá las responsabilidades de orden legal y judicial por su actuación en contra de Luis Ignacio Lula da Silva. Y de la misma manera lo ocurrido en Bolivia en los últimos días, evidentemente esto también traerá un largo debate alrededor del lawfare, efectivamente, que ahora querrán asumir quienes efectivamente lo implementaron y además persiguieron a líderes políticos como ya lo conocimos aquí. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho. Que la pasen bien.